tu cabello ondulado utilizando estas técnicas de estilizado y verás. Primero te voy a enseñar los productos que vamos a estar utilizando. Puedes usar los mismos o parecidos que tengan el mismo concepto. Y bueno, también siempre va a depender un poco de tu tipo de pelo, ¿vale? Lo primero que voy a estar usando es un prepú. En esta rutina vamos a hidratar y a preparar el pelo muy bien para el paso de la limpieza para evitar que este se reseque. En mi caso voy a usar el de Garnier, el de la línea Método Rizos, que es de las últimas que han sacado. Después, para lavarnos nuestro cabello vamos a utilizar un low pump. En mi caso, de la marca más confiable del mundo, Johnson's Baby. Este es el Gotas de Fuerza, que por cierto, Visiela tienes reseña por aquí, así que si te interesa verla, aquí tienes el vídeo. Te va a gustar, Visiela, te va a gustar. Incluso hay comparaciones con diferentes champús de la marca. Bueno, increíble. Este canal, suscríbete. Después sabemos que toca hidratar el pelito para darle un poquito de vida, y en mi caso lo voy a hacer con esta mascarilla en el paso del acondicionador. Esta es especial para cabellos cobrizos tintados, ¿vale? Como yo. Y es de la marca Valker. Cero siliconas, cero sulfatos, cero sales. Os recomiendo que si queréis saber más sobre este producto, os vayáis a este vídeo de aquí, que es increíble. O sea, os digo mis tips para mantener el tinte cobrizo en el pelo sin tener que retocarte el tinte. Y ahora los productos para estilizar nuestro cabello serán esta crema de peinar de Cativa, la de queratina. Yo sé que no la venden ya en muchos sitios, pero es que me va por aquí, ya estoy por gastarla, vamos. Y luego para fijar gel, digamos de potencia media, es de Mercadona, el Ondas Curly, ¿vale? Y luego para el secado, muy importante, utilizaremos el difusor, así que tienes que tener el difusor, Visiela, porque eso de verdad hace el cambio. Y si no te lo crees, aquí te dejo este vídeo para que luego vayas a ver la comparativa. Pero no te vayas de este vídeo, te estoy viendo cerrándolo, no te vayas porque solamente por usar estos productos no te va a servir el estilizado, ¿vale? Lo más importante es la técnica de estilizado, qué forma usas para ondular el pelo. Hay miles de técnicas, ¿vale? En plan está el scrunch, el finger coiling, bueno, miles de cosas, ¿vale? Déjate un calcetín liado en la cabeza, ¿vale? Como en este vídeo, sí, sucedió. Pero pasa, esta parte es muy importante, así que no te puedes ir, no te la puedes saltar, porque uses estos productos no quiere decir que te vaya a funcionar si no sigues los siguientes pasos. Así que sigue viendo y sobre todo, suscríbete porque si no luego, te lo digo, no es que no lo vas a poder hacer, o sea, es que tu única oportunidad es ahora, así que si te está convenciendo el vídeo, es un tema que te interesa, suscríbete ya. Entonces, como hemos comentado, el primer paso va a ser el prepú, ¿vale? Nos lo vamos a aplicar en la cabeza, bueno, en la cabeza, de medios a puntas, ¿vale? Empezando por las puntas, que es la zona más sequita, más maltratada que tenemos, y lo vamos a ir subiendo hasta, pues, por la altura de la oreja, más o menos, ¿vale? Las raíces no, porque se te va a quedar el pelo muy graso y muy sucio, sobre todo si tienes el cabello graso. Y de esta manera hidrataremos el pelo profundamente, lo nutriremos, ¿vale? Para que el pelo esté bien potentorro y va a estar en verano, que madre mía, el pelo es paja. Te dejaremos unos 15 minutitos, proteínas no tiene, ¿vale? Pero sí que te ayudará a tener el pelo mucho más suave, mucho más manejable. Es la divina papaya, la verdad. Aquí tienes la reseña de toda la línea del método Curly de Garnier. Me gustó bastante, muy bien, la verdad, muy bien y muy económica. Después de que te hayas dejado esos 15 minutos, aclararemos el producto con agua. Yo te recomiendo que lo hagas con agua fría porque así tienes las cutículas cerradas, entonces evitas que el pelo como que se te rompa, que se te queme. En mi caso, que tengo el pelo teñido, evitas que se te pierda más el color porque si abres las cutículas, que se abren con el agua caliente, el color sale antes. Y ahora nos lavaremos el cabello. De esta manera eliminaremos mejor el resto del prepú que haya quedado y también pues nos limpiaremos bien el cuero cabelludo, eliminaremos todas las suciedades, grasas, etcétera, pero sin resecar de más la piel del cuero cabelludo y también pues lo que es la hebra del cabello, que es lo que más seco tenemos, lo que más se maltrata, básicamente. En este caso, este champú lo que va a hacer es fortalecer el pelo porque contiene vitamina E, entonces se supone que ayudará a evitar que se te caiga, que se te parta. En principio, la vitamina E, eso es lo que hace, o sea, si queréis saber si me ha funcionado o no me ha funcionado, bueno, yo no digo nada, aquí tenéis la reseña. Es lo que hay, es lo que hay. Después de aclararnos bien todo el champú y de quitar todo el exceso de agua, aplicaremos nuestro acondicionador, que en mi caso os he dicho que es la mascarilla de color para que este color aguante lo máximo posible y es maravillosa. Lo mismo de siempre, ¿no? Empezamos por las puntas y vamos subiendo hasta la oreja. En mi caso es una excepción, como es una mascarilla de color, sí que me la subo hasta las raíces y no me engrasa, no me ensucio, no me estáis viendo el pelo. Bueno, en mi caso mi acondicionador no tiene proteínas, simplemente me va a ayudar a hidratar el pelo,
a nutrirlo y a aportar color. Básicamente ayuda también a desenredar bastante bien, pero bueno, lo importante es como el color en sí, ¿no? Así que en mi caso yo me voy a esperar unos 20 minutos porque es lo que me dice a mí la mascarilla. Si es un acondicionador normal, normalmente como mucho suelen indicar 5 minutos, te lo aclaras, aprovechas ahí para desenredarte, ¿vale? Porque es el momento en el que tienes que desenredar, sobre todo si eres ondulada o eres rizada. Una vez tienes el pelo completamente desenredado, enjuagado del acondicionador y todo, vamos a suscribirnos al canal, Nos suscribimos al canal, chicas, porque a esas alturas ya tienes que tener el pelo suave, sedoso, brillante, hidratado. Así que, oye, es un paso, es un cambio, así que suscríbete. Ya sabes que luego no lo vas a poder hacer. Y tocaría hacer el flopping, ¿vale? Que básicamente es recogerse el pelo como una camiseta de algodón o una toalla de microfibra y dejárselo unos minutitos. En mi caso, como mucho, creo que lo dejé media hora, ¿vale? Más o menos. Para que absorba bien todo el agua. Luego te lo quitas, ¿vale? Muy importante que sea con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón porque evita el frizz en el pelo y partirlo. Una toalla es mucho más complicado y además las toallas no absorben bien el agua. Partir el pelo por donde lo quieras, en mi caso por en medio. Luego está este baby hair que hace un poco lo que quiere con su vida, es independiente, es rebelde, voy yo, ¿vale? Y nos aplicaremos nuestra cremita de peinar, ¿vale? Nos la aplicamos de puntas a medios siempre, ¿vale? Es así y nos desenredamos poquito a poco, ¿vale? Porque es una crema de peinar, ¿vale? Y como tienes crema y tal, el pelo ya está más o menos desenredado, pero aquí acabas de desenredarlo bien, o sea, 100%, ¿vale? La crema que estoy usando me va a aportar, esta vez sí, proteínas, así que me va a reparar el cabello y va a ayudar a que mi onda se marque muchísimo más, va a potenciar la estructura natural de mi pelo. Si eres lisa también puedes usar productos con proteínas porque vendrá súper bien para repararte el cabello, la hebra y que el pelo se te vea pues más sano, que lo esté, más hidratado, más brillante, bueno, más bonito, más sano al final, ¿no? Básicamente lo que hace es reparar la estructura de la hebra, entonces se te romperá menos, estará más fuerte. También contiene alcoholes grasos, así que también me va a nutrir el pelo, me va a dar brillo y suavidad, y también me va a ayudar a desenredar. Creo que la venden solo en Perú y algún sitio más, Guatemala creo, ¿me dijisteis? No me acuerdo. Bueno, sí. ¿Alguien está viendo esto? Y sabéis, ya la venden en su país, que lo comenta abajo, pero diría que es Guatemala y Perú. ¿Qué me dijisteis que se vendía? En Perú seguro, porque si no estoy mal, la marca es peruana. Muy importante aplicarla con la técnica del praying hands, que básicamente es manitas rezando así, ¿sabes? Y haces el pelo así como que lo aplastas, lo espachuras así, liso, para que se impregne todo bien y maravilloso, ¿vale? O sea, parece todo bien repartido. Después vamos a aplicarnos nuestro gel, que es el paso que nos va a fijar la onda, que nos va a mantener el rizo, la onda, el peinado en general, el máximo tiempo posible, ¿vale? Este gel no aporta mucha cosa, creo que tiene pantenol, así que fortalecerá un poquito el pelo, pero bueno, tiene más polímeros que es para fijar que otra cosa, ¿vale? No tiene mucha más. No tiene más sustancia. Esto como lo aplicaremos, pues igual la técnica del praying hands. Y luego CapCut estará captando bien mis palabras en inglés. Praying hands. Y luego haremos el finger coiling, que básicamente es hacer así con el pelito, ¿vale? Hacer así como un churro, ¿vale? Un churrito, ya lo estoy diciendo. Imprescindible que hagas scrunch, muchísimo scrunch por todo tu pelo, ¿vale? Que es comprimir las ondas básicamente para ayudar a que se forme, es como un muelle. Por último, absorberemos un poquito del exceso del agua del producto con nuestra toalla o camiseta de algodón. Secaremos el pelo con difusor hasta que esté bastante seco, ¿vale? Un 80 o 90%, así pues hacerlo un 100%, pues mejor, pues estará más seco y pues el pelo habrá quedado más fijado, más encogido. Y básicamente quedará pues así, o bueno, por lo menos en mi pelo, que para quien no lo sepa, mi pelo es ondulado 2A, que son más tipo S, ¿vale? Muy sueltas. Es finito, porosidad media creo yo, ya a estas alturas media, poquita cantidad, o sea, poca densidad, graso, o sea, todos los números para que todo me caiga pesado, se me ensucie y tal. Y me veis el pelo, oye, que está muy bien, no se me ha quedado sucio ni nada, así que fenomenal. O sea, ya veis el cambio de definición, o sea, nada que ver un pelo con otro, o sea, es increíble. Pero si cuando tú hagas esta rutina ves que la fijación no te dura muchísimo, se te bajan muy rápido las ondas, aunque te pongas gel, tienes que ver este vídeo de aquí porque te doy la solución a ese problema que a mí también me pasa muchísimas veces. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok, donde hay muchísimo más contenido beauty. Y nos vemos en un próximo vídeo.